vino a visitar Roy Cortina, histórico miembro del Partido Socialista en la ciudad de Buenos Aires. Yo puedo decir que es una persona que conozco hace muchos años, que se mantiene firme en sus ideas, más allá de los vaivenes políticos que habitualmente tiene la Argentina. Y creo que es una de las opciones que vamos a tener los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, valga la redundancia, para elegir tal vez en octubre. Bueno, vamos a charlar con él a ver si esto va a ser así, no, si ya está definido, cómo son las alianzas. Bueno, y además profundizar sus ideas, que muchos conocemos, pero muchos que no conocen a través del streaming puedan visualizarlo. Roy, un placer siempre recibirte en esta casa, en el Grupo Sónica. Bueno, lo primero, ¿es así? ¿Tenés ganas de ser candidato? ¿Estás trabajando para eso? Sí. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, la dirigencia política, desde que se cambió la Constitución Nacional y desde que la ciudad es autónoma, nunca ha valorado cabalmente la importancia que tiene la representación en el Senado que tiene la ciudad. No quiero dar una clase de instrucción cívica. No, pero a veces viene bien. Viste, hablar que el Congreso, las dos cámaras debaten temas nacionales, pero es claro que en nuestras instituciones, en el poder legislativo, la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación. Y el Senado, si bien se representa al pueblo, obviamente, porque vota el pueblo, los representantes a senadores, no son senadores que se eligen indirectamente, como hay en otros países. El rol del Senado es ser la Cámara de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Y en una ciudad en donde la autonomía todavía es incompleta, y vos lo sabés muy bien, o sea, que lo habrás estudiado y lo hemos hablado. Entrevistás tanta gente que sabe del tema, que todavía el proceso de autonomía de la ciudad no está completado. Los candidatos a senadores y a senadoras tienen que estar muy comprometidos con la ciudad en materia de saber la problemática, conocer la problemática, conocer por qué está incompleta la autonomía de la ciudad. Y yo veo, cuando vos repasás desde que la ciudad es autónoma, el rol de los senadores y senadoras de la ciudad de Buenos Aires deja bastante que desear. Nosotros hemos hecho un estudio de las distintas tandas de senadores, viste que cada 6 años, pero ya se han acumulado una cantidad importante de senadores y senadoras. No han tenido relevancia, ni siquiera los más renombrados. Claro, y uno se pregunta, ¿qué hicieron por la autonomía de la ciudad? Exacto. O sea, ¿qué proyecto presentaron? Es muy importante entender lo siguiente. Yo quiero ser senador porque quiero poner en la agenda del Senado a la ciudad. No está. Como no hay un montón de debates en el Senado que se estén dando. El Senado, el otro día lo dije, el Senado es como una película o una filmación en cámara lenta. Se ha quedado con esto que es la Cámara de Diputados, la Cámara plebeya, revoltosa, ¿no? En donde se gritan, en donde cada tanto hay algún empujón, pero se discute con mucha vehemencia, son muchos. Y nada, la otra ya es la Cámara Alta, es otra, hasta el nombre, ¿viste? La Cámara Alta, la Cámara de los que piensan muy conservadoramente. Eso puede haber sido en parte del siglo XX, pero hoy en el siglo XXI eso es obsoleto. Necesitamos un Senado que piense mucho más rápido, que resuelva más rápido, que se haga eco de lo que es. Es una Cámara para discutir los problemas nacionales, tiene funciones específicas, pero obviamente es una Cámara que tiene que discutir desde una mirada más federal, ¿no? Y dentro del federalismo está la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una provincia de características urbanas, tiene rango de provincia. Entonces, me parece que hay que elevar la vara. Hay que elevar la vara al Senado y a la representación de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que hay honrosas excepciones y muy buenas, pero la mayoría no ha sido buena. Hoy hay 3 senadores, ¿no?
Lustó es un gran senador y ha defendido la autonomía de la ciudad y se ha metido, obviamente, en todos los temas nacionales, como deben hacer todos los senadores, y ha fijado una posición que es contraria a este gobierno, y lo ha hecho sin insultos, sin agravios, obviamente, pero lo ha hecho con argumentos. Ahora, los otros dos senadores, yo no los he visto hablar mucho. Sí, tiene la exposición pública baja. Y a los anteriores, tampoco. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es elevar la vara. Pensamos que tenemos una experiencia acumulada en la ciudad, hablando desde el Partido Socialista y hablando... Sí, en tu caso has sido legislador de mi caso, de la ciudad. He sido convencional constituyente, he sido legislador, diputado y ministro de la ciudad. Y bueno, quiero hacer una campaña que sea una conversación ciudadana para discutir esos temas. Me parece interesante lo que estás diciendo. Yo me planto desde el lado de la política y te pregunto cómo haces desde el Partido Socialista y seguramente con la conformación que vayan a tener a nivel global o como frente en la polarización entre la Libertad Avanza, me pregunto, y el peronismo. Ellos es como que creen que ya esos números los tienen comprados. Mirá, peor la tenía Palacios. Bueno. Ni siquiera había polarización, eran todos contra él. Eran todos contra uno. Así que no. La política, los números hay que mirarlos, las intenciones de voto, por supuesto. Pero si uno anclara su suerte solamente a eso, no haría nada. Milei no sería presidente. De acuerdo. ¿No? Estamos de acuerdo. ¿No? Hubiera sido bueno que no sea presidente, porque yo creo que está llevando al país a un desastre, pero hay que poner el centro del foco de la campaña y de la idea de que se puede hacer otro tipo de campaña basado en argumentos, basado en propuestas para la ciudad, en propuestas para el Senado, y lo demás vendrá por añadidura. No puede ser el cálculo numérico y estadístico, que nadie es ingenuo, por supuesto. Del otro lado hay grandes aparatos, hay hasta gobiernos, y además tampoco le sacamos, tampoco nos corremos del debate de las alianzas. No es que de golpe... No le tenés miedo a la charla de la alianza. No es que sufrimos un rapto de sectarismo, Nunca ha sido, vos lo sabés eso bien, nunca ha sido el socialismo, nunca ha tenido esas características, pero estamos determinados a que haya una representación socialista en el Senado, con alianzas o sin alianzas. Pensemos en Roy Cortina, senador. Sí. La gente te elige. ¿Cómo te pararías frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? O sea, serías senador por la ciudad. Imagino tendrías que tener charlas con el jefe de gobierno de la ciudad y con miembros de la legislatura de la ciudad. ¿Y cómo te pararías frente al gobierno nacional? O sea, representando a la ciudad con Milei. A ver, yo no represento a la ciudad en el Senado si entro como Partido Socialista. Lo que sí, gobierne quien gobierne, que es algo que no hace ningún ejecutivo de la ciudad, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, y yo creo que no lo hacen de malintencionado. No está en su manera de ver la política institucional. Si yo fuera jefe de gobierno, buscaría tener un canal lo más orgánico posible con los senadores. Así debería ser. Una vez por mes, una vez cada 2 meses haría una reunión con los senadores, aunque no sean, y senadoras, aunque no sean de mi espacio político. Y así debería ser con todos los gobiernos provinciales. Y si fuera senador, no soy candidato a jefe de gobierno, pero sí soy candidato a senador, y si fuera senador, la propondría yo, la reunión. Se está discutiendo este tema. Ya me parece diferencial, me parece muy bien. Quiero conocer la opinión del jefe de gobierno, en mi caso la conozco mucho, porque yo formé parte de Juntos por el Cambio, y actualmente soy funcionario, no de exposición política, pero sí de un tema específico del que sé mucho y tengo una experiencia, que es cultura. Sí. Soy subsecretario de Política Cultural.
y tengo un buen trato con Jorge Macri, como antes tenía muy bueno también, con Larreta. Yo tuve buena relación con todos los, menos con Macri. Con Macri y Mauricio. Con Macri y Mauricio, con todos tuve buena relación. De hecho, de Tellerman fui ministro. Sí, de acuerdo. Pero no importa, esté Jorge Macri o esté el que sea, si yo fuera elegido, estaría 2 años Jorge Macri, yo le propondría reunirme, le propondría a los otros senadores reunirnos para hablar, de tener una visión de lo que está pasando en la ciudad, conozco lo que pasa en la ciudad, pero conocer de parte del jefe de gobierno cuál es su visión sobre determinados temas, algunos temas que son estratégicos y teóricos y otros que son concretos y prácticos, ¿no? Yo creo que no hay que tenerle miedo al debate. Uno que le gusta la política entiende que la política es, digamos, también confrontar ideas permanentes, pero con argumentación. Y ahí tendrías una diferencia muy grande frente al gobierno nacional, donde inclusive Milei lo ha dicho, si no le gusta, digamos, sos el enemigo, sos el otro. Ni hablo con vos. Claro, la medida del diálogo con Milei la determina de entrada ya Milei, porque es un fanático y no oculta que es un fanático, lo dice, se jacta de ser un fanático. Este es un gobierno de fanáticos. Han existido gobiernos en la Argentina muy convencidos de lo que querían hacer, pero este es el primero en democracia, o de los gobiernos democráticos, que es un gobierno fanático. ¿Mm? Y eso es peligroso, porque vos sabés que el fanatismo es lo dice el propio diccionario, es un exceso de optimismo o de apoyo a una idea que va teniendo distintas medidas. El fanatismo no se puede decir a partir de acá es ser fanático, va aumentando. Entonces es persistente, y cuando empieza a ser persistente, lo primero que hace es ser negador de algunos aspectos de la realidad. Después es ser intolerante con las ideas de los demás, y después pensar que todo el que no piensa como él es un enemigo. Milei ya está en el casi anteúltimo nivel. No sé qué será el último nivel del fanatismo, espero que no llegue a la Argentina. Y además es un fanático porque hay gente que es fanática de ideas que son loables, pero claro, siempre la desmesura convierte una idea loable en una idea que ya empieza a ser complicada, ¿no? Si es realmente un demócrata y vivís en democracia. Pero cuando el diagnóstico y el proyecto... ¿No es demócrata, Milei? Yo creo que tiene valores muy autoritarios, y él sinceramente no cree en la democracia. Pero ustedes los periodistas lo saben, porque muchos periodistas le han preguntado en campaña y después, cuando ya era presidente, y le han preguntado, ¿usted cree en la democracia, presidente? Y no responde. Según el teorema de Haspenhauer de Austria, la periodista le repreguntaba, ¿pero usted piensa que es buena la democracia? ¿Usted cree en la democracia? Bueno, en realidad, viendo las utilidades marginales y las externales. O sea, que la democracia es negociar con el otro, estamos de acuerdo. O sea, tener en cuenta lo que piensa el otro, poder cambiar, poder debatir, poder consensuar, poder confrontar ideas democráticamente. Entonces, el problema que Milei es fanático de una idea muy fanática. La idea de Milei propiamente es una idea de fanáticos. Pensar que el mundo se rige brutalmente por leyes de la economía, que está demostrado que esas leyes no resuelven todos los problemas, o gran parte de los problemas, te diría, como socialista, de la vida en comunidad, de la vida en sociedad. Sí, entonces, él es fanático de una idea letal para la Argentina. Entonces es doblemente fanático.
Esto es un tema que hay que estudiarlo, que hay que verlo, porque yo voy a algunos programas periodísticos y me dicen, bueno, pero también lo que nos han dejado, sí. Pero nadie está diciendo que no. Nadie está diciendo que no. Sí, evidentemente acá hay una para que mucha gente que no hubiera votado a Milei antes, lo vote y tolere todo lo que pasa, es porque hay un hartazgo muy grande con la experiencia de los 16 años del kirchnerismo en sus distintas variantes. La última fue peor todavía. Soy muy crítico del gobierno de Alberto Fernández, pero también considero que fue pésima su gestión en un momento que también fue pésimo lo que sucedía en el mundo, que fue con el tema de la pandemia. Entonces eso fue un cóctel explosivo, para hacer un análisis riguroso, ¿no? Fue un mal gobierno exacerbado encima por algo que empobreció a todos los países del mundo, llevó la inflación y la pobreza a niveles más altos en todo el mundo, hizo caer gobiernos. Entonces ya era un mal gobierno. Con la pandemia eso hartó a la gente. Está bien. Más los 16 años de experiencia globales, ¿no? Entonces, pero si uno ve el plan el plan es un plan que es calco y copia de 3 planes que ya existieron en la Argentina y que lograron 2 cosas. El de la dictadura, el de la dictadura no, te voy a decir más. El de Krieger Bacén Alzogaray, de la dictadura de Onganía. Sí. El de Martínez de Oz, el de Menem, y el último año y pico del actual ministro de Economía, Caputo, cuando Macri se fue de un tema, de una mirada más heterodoxa y gradual. El último año y medio ya fue algo desbordado, ¿no? Endeudamiento, fuga de capitales, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos gobiernos produjo 2 cosas. Una devastación cada uno de estos 3 gobiernos, estos planes económicos, produjeron una devastación económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo dieron pie al surgimiento de populismos, claro, o de gobiernos populares que no resolvieron los problemas, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar dónde estuvo. Es cuestión de analizar la historia. Vos decís qué vino después de esto y, claro, y es así. Entonces, el otro día le decía a un periodista, el origen de todo esto no fue el kirchnerismo. Claro. El origen de todo esto fueron los gobiernos parecidos al plan económico que tiene hoy Milei, que generaron un vacío de poder para que surja un Kirchner. Okay. Además es clarito. Cristina le dejó el 27% altísimo de pobreza a Macri. Macri le dejó el 30 y pico a Alberto Fernández. Alberto Fernández le dejó el 41%, 41.7%. Quiere decir que es estructural. Sí, hay una secuencia acá. Sí. Y creo que hoy estamos en el peor de los mundos, que es el alto nivel de endeudamiento. Además, pobreza con un alto nivel de endeudamiento de fuente extranjera. Mirá, vos acá tenés desindustrialización, caída de la actividad económica, endeudamiento, no hay reactivación económica, no vienen las inversiones. Claro. Nosotros, los que tenemos una mirada más estructuralista de la economía, heterodoxa, keynesiana, mete una combinación de todos esos factores. No estoy hablando de nada extraño. Políticas económicas que tienen los gobiernos socialdemócratas en el mundo. Sabíamos que las inversiones no vienen, ni iban a venir a la Argentina, porque vienen un tipo de inversiones a la Argentina. Vienen las inversiones vinculadas a la economía extractiva. Exacto. No vienen no vienen acá, vienen a Brasil ya. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un mercado muy chico, encima empobrecido. El 20% el 50% de la población no puede acceder a cierto tipo de consumo, porque hay pobreza e indigencia. Y además hay otros lugares en donde se produce con una mano de obra más barata. Entonces, la ingeniería que tiene que hacer
Argentina para salir del nudo gordiano, que lo explica muy bien Gerchunov en los ciclos de la ilusión y el desencanto, pero alguien que sabe de economía, que no sea un especialista, sabe que el nudo gordiano de la Argentina es que exporta menos dólares de los dólares que necesita para importar maquinaria e infraestructura que le permita romper el cuello de botella y ampliar su estructura productiva e industrial. Esto es estructuralismo puro. Y a su vez estuvo muchos años también con déficit fiscal. Entonces, ¿cómo haces? Con déficit fiscal. Pero aún si se resolviera, mira, hoy vos tenés superávit fiscal, primario, comercial, tenés todo, ¿sí? Y seguís necesitando plata. Seguís necesitando plata, porque el problema es de matriz productiva. Y además, eso contamina un montón de factores de la economía. Por ejemplo, la economía, la estructura económica agroexportadora de la pampa húmeda, y toda la economía que va, esto recién está comenzando. Neuquén va a ser un emirato. Pero así todo, el polo Vaca Muerta, el litio en las provincias del norte, y ahora lo que va a venir, porque era claro que lo que estaba del otro lado de la cordillera iba a estar de este lado, era cuestión de tiempo. Hay oro y cobre. Todo eso significa el 5% del empleo en la Argentina. Lo que da empleo es la industria tradicional y la industria ahora moderna de servicios, el turismo, el comercio y el turismo, el comercio y la construcción. Y hay un problema grande, que todo eso se concentra en el AMBA. En las grandes ciudades, en Rosario y en Córdoba. Una política inteligente de descentralización productiva, de reordenamiento demográfico, es un problemón en la Argentina. No hay una receta. Por eso, yo dentro del socialismo propongo una mirada no testimonial de lo que hay que hacer en la Argentina. Claro que como socialista creo en la tríada primero de la ilustración, ¿no? La razón, la igualdad y la libertad. Después de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. Después todo lo que construyó la socialdemocracia y el socialismo durante 150 años. Pero todas esas ideas, si vos no entendés bien en qué lugar las estás aplicando y no entendés la idea nacional, tu país, tu cultura, vas a fracasar. Un socialista hoy tiene que entender qué es lo que necesita el país, concomitantemente con lo que necesitan los más pobres y los más vulnerables del país. Está claro. Muy interesante. Repitámosle a los porteños. Octubre no queda tan lejos. Hay una elección en la provincia de Buenos Aires, pero Roy Cortina, por el Partido Socialista, tiene toda la intención de ser senador representando a la ciudad de Buenos Aires. No va a ser la última vez que charlemos. No, vamos a seguir charlando. Vamos a profundizar. Meter a la ciudad de Buenos Aires en el debate del Senado. 1. Y 2. Sacar de la pereza y de la cámara lenta al Senado. Necesitamos gente que labure en el Senado. Roy, siempre es un placer recibirte en Sónica, ¿sabes? El aprecio y los años que nos conocemos. Roy Cortina, en la mañana de Radio Sónica.